Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Levítico. En aquellos días el Señor dijo a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: sean santos, porque yo el Señor soy santo. No hurtarán, no mentirán, no engañarán a su prójimo, no jurarán en falso por mi nombre. Eso sería profanar el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No oprimas ni explotes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. No maldigas al sordo, ni pongas tropiezos ante el ciego. Teme a tu Dios, yo soy el Señor. No seas injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Juzga con justicia a tu prójimo, no andes calumniando a los tuyos, ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odies a tu hermano, ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Bien, es bien interesante y creo que lo dije la semana pasada, que durante este tiempo de la Cuaresma, los profetas nos advierten a nosotros sobre estas prácticas de amor al prójimo. Se ha hecho muy famoso las prácticas de penitencia, las prácticas de mortificación, que están bien, para nada están mal, pero se nos ha olvidado mucho estas prácticas de amor al prójimo, estas prácticas de caridad hacia el otro, hacia los hijos de Dios. Y la lectura de hoy, que está hablando de ser santos como yo soy santo, dice el Señor, se enfoca precisamente en ese ayudar al prójimo, en ese ser respetuoso con los demás, en ese no andes calumniando, en ese favorece al pobre, en ese no odies a tu hermano, en ese no te guardes rencor. O sea, si miramos una sola cosa, se refiere al Señor. No jures en falso el nombre del Señor. Y de resto se refiere al prójimo. Y esto quiere decir que nos hemos preocupado mucho por mi relación con Dios, mi mortificación, que esto es importantísimo, repito, pero hemos descuidado mi relación con el prójimo, mi relación con el otro. Y la lectura de hoy, como muchas lecturas, van a enmarcar que durante la Cuaresma es necesario purificar esa relación que tenemos con el prójimo, esa relación donde los demás son también importantes y que en muchas ocasiones se nos olvida, que en muchas ocasiones nosotros como que no prestamos ese debido interés y entonces es donde caemos en pecado. Y vuelvo y repito, nos hemos enfocado en hacer unas prácticas de piedad buenísimas porque son buenas, nos convienen, son favorables, prácticas de piedad a favor mío, en buena relación con Dios, pero descuidando mucho la relación con el prójimo. Yo creo que es muy necesario, es muy útil que durante este tiempo también revisemos cómo está esa relación con los demás, cómo está esa solidaridad, cómo está ese amor, cómo está ese respeto, cómo está ese entendimiento, porque no solo es necesario purificar la imagen entre Dios y yo, sino que también se hace necesario purificar la relación entre los hijos de Dios y yo, que también son mi prójimo. Entonces, este es el llamado a la santidad. El verdadero seguimiento de Jesús no se mide tanto por qué tanto amor le tienes a Jesús, qué tanto le oras a Jesús, sino qué tanto te pareces a Jesús, que daba la vida por los demás, que pasaba su vida haciendo milagros, que se compadecía de la gente, que tenía misericordia de los demás. Eso es bien importante y eso tiene que quedar enmarcado también en esta estructura de amor y de compasión. Así que pidámosle al Señor en este día, pidámosle al Señor que nos ayude a revisar, ¿cierto? Hacer ese examen de conciencia de nuestra vida interior sobre precisamente aquello que quizás nos está haciendo falta. Repito, estamos demasiado enfocados en nuestras obras espirituales relacionadas con Dios, que no son malas,
son buenísimas, pero estamos descuidando mucho estas prácticas de piedad en relación a mi prójimo, a mi hermano, a la otra persona, que como dice San Pablo son otro Cristo, el rostro de Dios visto, puesto en los hermanos. Así que a revisar mucho cómo está esa relación que nosotros tenemos. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él le replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Y aquí tenemos el claro ejemplo de lo que estamos hablando. ¿Se fija? Vuelvo y repito, pero no quiero ser cansón, pero el Evangelio lo está marcando. No es necesario, o sea, no necesariamente se revisa la relación directa con Dios. Es aquel que también practique las obras de misericordia. Yo creo que es uno de los tesoros más importantes que tenemos en nuestra iglesia y que a veces lo descuidamos mucho, que son las obras de misericordia. Y digo lo descuidamos en el sentido, no porque no colaboremos, porque la verdad sí colaboramos y damos y ayudamos, pero en el sentido de que tenemos poca conciencia de que esa ayuda al prójimo, de que ese servicio prestado al prójimo engrandece nuestra presencia ante Dios. O sea, no lo hacemos en ese sentido. A veces lo hacemos por lástima, lo hacemos por sentirnos bien, por aliviar nuestra conciencia, pero no lo hacemos porque realmente es un mandato divino, de que cuando visitamos al que está en la cárcel, que cuando vestimos al desnudo, que cuando le damos consuelo al que sufre, que cuando le damos posada al peregrino, cuando le tendemos la mano al necesitado, cuando ayudamos al que sufre, estamos cumpliendo el mandato de Dios. Y ahí se nos va a abrir las puertas. Fíjense que la gran mayoría de los santos siempre se han dedicado a servir a los demás. Han dado su vida por el otro, por el servicio del otro, por la ayuda al otro. Entonces, este evangelio nos pone eso y nos enmarca eso que el Señor quiere con nosotros durante este tiempo. Él quiere que nosotros seamos solidarios. ¿De qué nos sirve orar todo el día si no somos solidarios con los hermanos? ¿De qué nos sirve tener muchísima mortificación, muchísimo ayuno, si realmente estamos condenando, si no estamos dando la mano o siendo ese auxilio, esa bendición para el otro? Entonces, este evangelio dice, por favor, pensemos en Dios, pero cuando querramos acercarnos a Él, lo podemos hacer desde el prójimo. Cuando ayudamos a los demás,
Cuando atendemos o cuando tendemos la mano al necesitado, nos estamos acercando más a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.